Gente muy querida, estudiantes, adivinen con quién estoy con mi colega, amigo Ángel Álvarez, académico del Instituto de Estética. Ustedes tienen texto de estudio, la filosofía de la apariencia física y el centro del primer tema del bloque uno, desnudo vestido, está el contrato vestimental y la gran pregunta que nos estamos haciendo: ¿qué es el humano? Desnudo, vestido y la problematización en el fondo antropológica del humano desde allí. Así que Ángel, buenas tardes, gracias por estar desde el café, profe, acá en la oficina, para contarles tu punto de vista a las chiques sobre este tema y llegar al contrato vestimental, que está el centro problemático de ese contenido. Perfecto, pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias, Rosita, por la invitación. Y ya sabes que yo me sumo a las actividades contigo y a tu curso, que sé que es muy numeroso, así que les mandamos saludos a esa gran cantidad de gente que hay por ahí. Eso, sí que, eh, ¿qué tal si nos cuentas desde tu perspectiva el peso que tiene y el problema también que tiene distinguir al humano entre lo desnudo y lo vestido? Allí tú levantas unas ideas que me parecen muy notables para conversar desde la antropología de los vestidos, las tres razones antropológicas del origen del vestido, la protección del clima y el problema también de la piel como límite con el exterior, el sentimiento de pudor. Me interesa muchísimo porque eso también es algo que los inquieta un montón a los estudiantes, el lugar del desnudo y el pudor. De hecho, algunos se complican mucho cuando vemos desnudos en el arte. Y un punto que tú desarrollas exquisitamente, el mejoramiento de la apariencia y el peso estético también, y la autonomía que toma el vestido y cómo también eso permite distinguir, hablar de roles, de funciones, de distinciones de género allí en ese vestido. Así que vamos, Ángel. Perfecto, pues yo creo conviene empezar señalando que hay toda una discusión que empezó a darse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX sobre qué es lo humano. Muchas pensadoras, muchos pensadores empezaron a tratar de responder esa pregunta, y las herramientas que utilizaron para ello provenían principalmente de la antropología o de la etnografía, es decir, del estudio empírico, ¿verdad? De cómo son las sociedades, de cómo se han comportado, y por lo tanto, pues una preocupación muy importante para este conjunto de pensadores es cuál es el origen de lo humano y dónde podríamos rastrear lo humano. Entonces, dentro del gran conjunto las primeras fueron acerca de que quizás sea la vestimenta el punto que hace que lo humano se distinga de lo animal. Entonces, lo que está en juego acá es lo que se conoce como la diferencia antropológica, que distingue a los humanos de los animales. Y en primera instancia, lo que nos distinguiría antes que el lenguaje o antes que la forma de relacionarnos con los demás, los afectos o la sensibilidad, podría ser su propia materialidad, su propio cuerpo. Y ese cuerpo que distingue al humano del animal es un cuerpo que, sin excepción y desde el punto de vista histórico y antropológico, aparece siempre vestido. Es decir, el cuerpo humano, desde sus primeras dataciones en el Neolítico hasta prácticamente Taylor Swift, aparece siempre, ¿verdad?, bajo el signo de la vestimenta, cubierto con ropaje. E incluso algunos antropólogos han señalado cómo los aparentemente cuerpos, entre comillas, desnudos, ¿verdad?, de las sociedades, por ejemplo, pensemos en los Selknam, acá en el sur del continente, para un occidental aparecería como cuerpos desnudos, pero ellos estaban precisamente cubiertos del ropaje del entorno, nunca estaban desnudos ante sí. De hecho, se mimetizaban con el entorno y formaban parte de la extensión de la naturaleza. ¿Qué significa eso entonces? Que la discusión es si el ser humano, por un lado, es un animal vestido o un animal que se viste, se desviste y viste a otros, o bien es un animal desnudo. ¿Y por qué se vuelve pertinente el tema del desnudo? Porque también tiene una raíz profunda, una raíz teológica, ¿no?, es decir, religiosa, donde hay partes del cuerpo que no pueden ser expuestas o que no pueden ser visibles. Entonces hay en el fondo un debate entre la antropología y la teología. Es decir, si la antropología del vestido me va a decir que lo humano es la condición de cubrirse de ropa, con telas o con artificios o incluso con pieles animales, o la teología que nos indica que la desnudez es el punto cero de la cultura
y es el lugar donde nos originamos y nos construimos como humanos. Y este relato, que está muy, muy, digamos, difundido en Occidente, tiene una raíz hebreica, ¿verdad? Es una raíz teológica que procede del Antiguo Testamento, precisamente porque los primeros padres, en este caso Adán y Eva, aparecen desde el punto de vista bíblico vestidos de gracia. Entonces es como la gran frase que aparece en el relato bíblico de que ya hay una forma de vestimenta y que, por lo tanto, cuando cometen el pecado original, pues se ven expuestos en su desnudez y en ese momento se sienten avergonzados de tener un cuerpo. Entonces, para la teología, tener un cuerpo es un problema del que hay que avergonzarse, e históricamente la teología ha sido una especie de enemiga del cuerpo, porque lo que más ha destacado es el alma. El alma podemos llamarle ahora la mente, la psique, el consciente, el inconsciente, etcétera, etcétera. Y en cambio la antropología se basa en los elementos materiales, es decir, en aquello que sí está presente, como las vestimentas, ¿verdad? Entonces, los antropólogos del siglo XX, para enfrentarse a la teología, utilizaron como medio de discusión el vestido, ¿verdad? Ahora, para que ello, digamos, tenga como sentido, habría que retomar, como casi siempre ocurre en este tipo de discusiones, a las primeras formaciones mitológicas, y ahí el mito griego de Prometeo y Epimeteo se vuelve pertinente. ¿Por qué? Porque si recuerdan algunos o han escuchado de este mito, sí, casi siempre pues a Prometeo se le atribuye el tema del fuego, que le trajo a los humanos la inteligencia para robarle el fuego a los dioses y demás, pero también en el mito de Prometeo y Epimeteo, además del fuego, ¿verdad? Un elemento relevante que se le otorga a los humanos es el pudor, el sentimiento de saberse observados por los demás. ¿Y por qué es un regalo para los dioses? Es decir, no solo es la técnica, la inteligencia, el fuego, la capacidad de poder razonar, sino también la capacidad de poder sentir vergüenza frente al otro. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque a partir del sentimiento de vergüenza, del sentirse observadas o observados por los demás, es que surge la moralidad. Entonces, la moralidad es un efecto de estar frente a los otros y saberse que está uno expuesto, por lo tanto desnudo también. Entonces, la desnudez tiene por lo menos 3 registros. Un registro teológico, ¿verdad? Estar fuera del pecado original, un registro antropológico, no estar cubierto por prendas, y un registro simbólico, que es la vulnerabilidad o la carne humana. Entonces ahí también se vuelve muy importante la distinción entre cuerpo y carne, ¿verdad? Mientras que el cuerpo tendrá una dimensión física, ¿verdad? Una dimensión medible y observable para todos los demás. Ustedes podrían observar mi cuerpo un poco rellenito el día de hoy y demás, un cuerpo gordo, un cuerpo plus size, ¿no? También, bueno, porque la cámara no... Sí, no, además está con tu estilo, el estilo de Ángel. Es verdad. Entonces, mientras que el cuerpo podría ser observada y observado por todos ustedes, lo que no está expuesto en este momento es mi carne, ¿verdad? Porque la carne sería una metáfora de la vulnerabilidad humana. Entonces, lo primero que hacen, por ejemplo, los regímenes totalitarios es despojar de la ropa a aquellos que quieren castigar, punitivizar, ¿verdad? Porque cuando se nos quitan las prendas, ¿verdad? Cuando se nos quita la ropa, parece ser que estamos en una situación de fragilidad y vulnerabilidad frente a los demás. Y esta sensación de estar frente a la intemperie, de no sentirse protegido, es precisamente parte del efecto del relato teológico. Entonces, todo esto se ha ido, digamos, como extendiendo a lo largo de la historia, pero lo importante es señalar que el vestido es una constante antropológica. ¿Qué quiere decir eso? Que sin excepción alguna, todas las comunidades humanas, desde el Neolítico, pasando por las comunidades orientales, africanas, americanas e incluso occidentales, todas sin excepción aparecen vestidas. Entonces, el vestido es en el fondo una metáfora de la cultura. Es un símbolo de cómo la cultura transforma lo biológico y que incluso hace que lo humano se distinga de lo animal, porque siempre aparece culturalizado. Y la vestimenta sería ese primer registro material, pero también semiótico, es decir, que va significando cosas en el mundo, por la cual podríamos comenzar a distinguir, por ejemplo, las distinciones de género, las distinciones jerárquicas de poder, las distinciones de clase, a partir de la vestimenta. Entonces, la vestimenta es lo más importante, decía Kant,
de lo menos importante, porque es en el fondo lo que permite la sociabilidad humana, la famosa sociable insociabilidad. Ahora bien, para ir conectando todo esto con el tema que nos convoca, la historia del arte ha sido también una historia teologizada, ¿verdad? Una historia donde hay una manera como de cubrir el cuerpo y como seguro verán con Rosita, pues también es una discusión de tipo religioso, ¿verdad? Que en el fondo tiene que ver si se le puede mostrar la genitalidad a Cristo. Y ese debate que incluso se vuelve como incómodo, va a generar, por ejemplo, una de las grandes divisiones en Occidente entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio de Oriente, ¿verdad? En Bizancio. Entonces, todo el debate de contra la prohibición de las imágenes y demás es precisamente si Cristo es humano y pues tiene que verse de manera vulnerable, expuesta, y por tanto su carne, su genitalidad. Pero si no lo es, si tiene una dimensión trascendente, divina, pues habría que ocultar. Entonces ahí, mostrando al Cristo guapo. por ejemplo, sabemos que Cristo era árabe y no tiene eso mucho de árabe, pero es un Cristo que si lo pones en Tinder tendría un montón de gente de Cristo donde nos vemos, ¿no? Porque verdad es toda una personificación, y el tema de la prenda aquí es fundamental. Ahora, y voy a ponerte un surbarán, te voy a poner un surbarán para que veamos el contraste. Sí, el Cristo sufriente, el Cristo delgado, el Pantocrator y el surbarán. Exactamente. Y además, como dices, Ángel, claro, está pudorosamente, cuidadosamente cubierta su genitalidad, su carne. Exactamente. Ahora, todo esto tiene que ver con lo que en el libro aparece como el contrato vestimental, ¿verdad? Por ejemplo, los primeros teóricos de la modernidad, los primeros filósofos modernos, y digo filósofos porque casi no había filósofas que se encargaran de esta discusión, trataron de explicar el origen de la sociedad a partir de un contrato, del famoso contrato social. Personajes muy célebres como Thomas Hobbes, John Locke, hasta Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Pues van a explicar que el fundamento y el origen de la comunidad es precisamente un contrato donde se abandona prácticamente la libertad o la igualdad o incluso el miedo para que un tercero lo delegue. Pero lo que empezó a hacer, por ejemplo, el feminismo, y ahí es muy importante el libro de Carol Bateman, que se llama El contrato sexual, es mostrar que la mayoría de estos filósofos modernos tenían un sesgo masculinista, que antes que un contrato social, hay un contrato sexual sobre qué van a hacer los hombres y qué van a hacer las mujeres. Y siguiendo esa pista que nos da Carol Bateman, es un libro pues, ya antiguo, de 1989, que así se llama, El contrato sexual, es su tesis doctoral, pues yo quise dar como una extensión a ese argumento, precisamente con la noción del contrato vestimental. O sea, antes que la distinción de género, que aparecería como normalizada y naturalizada, como si ya supiésemos qué es lo femenino, lo masculino a priori, habría precisamente una distinción previa que es entre la desnudez y la vestimenta, ¿verdad? Entre el cuerpo desnudo y el cuerpo vestido. Entonces, el pacto de desnudez, o por dicho, el pacto de abandono de desnudez, es que para ingresar en sociedad aceptamos implícitamente todos los humanos salir vestidos frente a los otros. ¿Por qué? Porque por un lado, la manera en la que nos vestimos va a representar lo que somos frente a los demás, pero también la manera en la que nos vestimos produce nuestra propia identidad. Entonces hay una relación entre lo que yo soy, cómo me siento y cómo me ven los demás. Entonces la vestimenta es una negociación, un intercambio entre yo y los otros, entre, digamos, mi propia percepción de lo que yo soy y cómo me perciben los demás. Entonces el contrato vestimental se vuelve el origen de las sociedades, y lo que yo trato de señalar en el libro es que precisamente no existe la desnudez como tal, sino que es una especie de residuo teológico, es algo que digamos, los relatos religiosos que permearon por 15 siglos en Occidente, pues siguen reactivándose de muchas formas, pero que desde el punto de vista antropológico, los cuerpos humanos siempre son cuerpos vestidos. Y ahí viene la siguiente hipótesis. El primer vestido que dispone el ser humano es la piel. La propia piel se convierte en el primer vestido humano. Nuestra piel dice mucho de nosotros. Las relaciones de trato, la igualdad de trato también tienen que ver con el color de piel, ¿no? Por ejemplo, yo
Yo siempre le cuento a mis estudiantes, ¿no?, que aunque yo soy mexicano, como notarán por mi acento de teleserie, ¿verdad? Pero que por supuesto cuando me ven sin hablar en la calle dicen, ah, bueno, este es peruano o boliviano. Es decir, me codifican por mi fenotipo. Y esto los sociólogos le llaman approach, aproximación por etiquetamiento. Es decir, es parte de la conducta humana que las primeras apariencias e impresiones que nos dan los cuerpos, pues las tratamos de registrar como algo conocido. Entonces, bueno, me ven con este cuerpo, con este rostro, dicen Perú, Bolivia, ah, no, resulta que era mexicano, ¿ya? Entonces, la piel no solo es una racialización del sujeto, sino es una manera de cargar con un vestido que no elegimos, es cargar con una herencia, ¿verdad? En este caso de melanina, que queramos o no también produce relaciones de poder. Entonces, las personas blancas, por ejemplo, se les asocia siempre a mayor riqueza, a mayor escolaridad. En cambio, las personas de color o lo que se conoce en Estados Unidos como POC, ¿no? People of Color, pues precisamente parece como si estuvieran en un estado todavía de elaboración civilizatoria, más sobre el cuerpo. Entonces la imagen de los atletas, ¿no? Los basquetbolistas, los boxeadores, estos cuerpos afro-racializados como muy fuertes versus la delgadez blanca y demás. Entonces la piel, insisto, se convierte en un primer vestido que nos produce significaciones en el mundo. Cómo significamos el género, cómo significamos la etnia y cómo significamos la clase social. Y eso atraviesa de manera muy profunda en América Latina. El pacto de poder, el pacto político detrás de la construcción de la imagen del emperador, tras todas las señas imperiales, entre otras la corona de laureles que refiere al emperador romano y otras, y justamente ponerlo en máxima tensión con el niño pobre de la barriada argentina, Juanito Laguna, niño de tez morena, en medio además de este paisaje de basura, una obra del año 74, para mostrar allí la brutalidad de este pacto, de este contrato. Está semidesnudo, de hecho está vestido de un animalito en medio de la basura, el contraste radical con aquel emperador que efectivamente tenía la tez morena, pero que fue blanqueado para construir su imagen ideal, esta imagen de divinidad del emperador en su dimensión más áurea, incluso su tez como si impertérrita estuviera hecha, esa carne no fuera carne, sino que fuera mármol, ¿ya? En una dimensión más allá de la carne, más allá, por lo tanto, de la degradación de la carne. Y allí pongo el contraste, justo lo que tú estabas comentando, dos pieles, una vestimenta grandilocuente del emperador, con todas las señas de su linaje también allí, y el peso de la historia y del triunfo, y Juanito Laguna, vestido de vulnerabilidad. Tú dices la desnudez con la carne vulnerable, pero vestido del paisaje. De hecho, me interesó un montón lo que tú dijiste en relación al Selknam. No está desnudo, está vestido de perrito, está vestido de basura. Esa piel morena, vulnerable, está no en medio de la basura, sino es de basura, que también es la operación que el artista argentino hace. Es Juanito, nos habla en su cuerpo, en su piel, de hecho en su carne, no nos habla, como está constituido rompiendo a pedazos como el contrato o poniéndolo en crisis, es de basura, es basura. Y un cuerpo moreno, claro, es basura. Sí, son muy pertinentes las imágenes que seleccionaste, Rosita, porque la manera en la que estás argumentando me parece muy precisa. No es que esté representando el cuerpo moreno, chico plebeyo de la barriada argentina, o que se esté representando el rostro del poder imperial. Es que es el poder imperial y es en este caso el chico de la basura. Entonces, sí, el se vuelve determinante porque la manera en la que aparece es precisamente la forma de ser. Y también aquí es otro binarismo que se pone en crisis con la misma noción de
del cuerpo cosmético, ¿verdad? El binarismo entre, por un lado, la apariencia y por otro lado, lo profundo. ¿Verdad? Pienso cada vez que hago esta distinción platónica en mi abuela. Mi abuela siempre decía, hijo, no te fijes en la belleza externa porque esa perece, fíjate en el interior. Entonces mi abuela, que era muy platónica, ¿verdad? Pues precisamente repetía geológicamente este argumento, como si el interior y el exterior fueran totalmente separables. Y en este caso, las dos pinturas que seleccionas muestran cómo el exterior es el interior. De hecho, hay Jacques Lacan, que seguro en algún momento lo vas a comentar en clase, Sí, sí. tiene una noción que a mí me parece muy potente, que frente a la noción de intimidad, que es eso que está dentro de nosotros y que no nos atrevemos a exponer a cualquiera, existiría también la extimidad, ¿verdad? La extimidad sería como también el afuera se vuelve una manera constitutiva de nuestro adentro, ¿verdad? De cómo nos vemos. Por eso cuando nos vemos en el espejo nos sentimos incómodos, dice Lacan, porque esa Sí. imagen que vemos refleja los surcos del tiempo, refleja la alimentación, refleja los argos de la edad. Ahora tus estudiantes son muy jóvenes y no notan esos signos del tiempo, pero cuando uno empieza a Bueno, tener el cuerpo, pues el cuerpo es como un gran lienzo biográfico donde van marcándose esas historias de lo que somos. Entonces también somos como Ulises cicatrices visibles, no solo las cicatrices internas del dolor que nos puede causar la muerte de un ser querido o un acontecimiento traumático, sino también de cómo el viento, cómo las telas que portamos, cómo el agua que tomamos van transformando nuestro exterior. Y en este caso, el niño de la basura, su exterior se mimetiza, se vuelve idéntico, ¿verdad?, a la basura, porque ese es su exterior constitutivo. Él está hecho de basura, es basura. Y lo mismo la ropa del emperador. De hecho, es una imagen muy cristológica, ¿verdad? sí, entronizado, es un pantocrátor. Es Es una un suerte de pantocrátor. es un pantocrátor, sí. Está la figura del soberano Urano ahí con... Es clarísimo, nuestro canon occidental de belleza durante mucho tiempo se basó en la imagen cristológica y la imagen mariana, es decir, la belleza masculina tendría que ser la que se parece al rostro de Cristo y la belleza femenina al rostro de una virgen, como se dio en las representaciones, sobre todo en el siglo XIII-XIV, es decir, las imágenes marianas sería como ese ejemplo de una mujer bella, ¿no? De la belleza y lo bello. Entonces, y eso es muy, yo siempre lo digo en mis clases, este concepto de belleza es uno de los conceptos que más larga duración ha tenido en la historia, prácticamente del siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVIII, y es en el siglo XX cuando se pone en crisis. Es nuestro canon occidental de belleza. Pero son siglos y siglos de sedimentación. Bueno, ese me encanta, ese de Olimpia, ¿verdad? Nah, no, y yo te traigo, yo te traigo el segundo cuerpo. Sí, justo que estoy muy de acuerdo con tu interpretación del Olimpia, porque precisamente es una semidiosa que va al Olimpo, ¿no? Es decir, aquí la desnudez adquiere un carácter totalmente soberano, poderoso, no es la desnudez de la fragilidad, es la desnudez del autocontrol, del dominio e incluso, como han señalado algunos, de la sensualidad y el deseo. Entonces, ahí, digamos, siempre está esta frontera entre el cuerpo desnudo como cuerpo frágil y el cuerpo desnudo como el cuerpo erotizado, el cuerpo que busca también atraer a los demás. Y en el caso de Olimpia es muy, muy potente como Manet lo que hace es, por un lado, sí, una desnudez no tendiente a la fragilidad, sino hacia el erotismo, pero al mismo tiempo es un erotismo frágil, es un deseo como caído, porque está siendo observada precisamente por esta mujer racializada, esta mujer negra, que no se sabe muy bien si la mira, y a mí me encanta siempre el análisis que hace John Berger de esta pintura, Sí. porque justo lo que él dice es que también hay una mirada de asombro y de desdén. Yo quería que termináramos esta conversación con como la paradoja en la Olimpia, la paradoja que la mujer exotizada de la época, esa mujer afrodescendiente, que en la fotografía de Nadar, por ejemplo, era expuesta en todo su exotismo vestido, todo los adornos, la ropa, las joyas, pero a diferencia de esta
criada que la mira extrañamente y le lleva las flores a Olimpia, ellas simulaban una occidental en una poltrona, con la tradición de los desnudos, ya de los desnudos del Renacimiento en adelante. En el fondo es como si ella se pusiera con toda la sensualidad sobre el tálamo o el Olimpo de Olimpia y cambiara el lugar. Es muy interesante ver cómo toma un rol no exotizada, no erotizada, sino el rol de la sirvienta frente a que yo sigo pensando, frente a esta Olimpia que de todas maneras, desde arriba está, mira, no Sí, de está, hecho, no está contemplando, no está concediendo, no concediendo, como si desde allí toma un lugar. Eso, cerremos la conversación con esta Olimpia que nos cuenta tantas cosas. sí, a mí me encantó cómo lo interpretas y cerraría justo con haciendo un poco de justicia a mi propia hipótesis, ¿verdad? De que Olimpia no está desnuda en esta imagen, en este cuadro, sino que está vestida de erotismo, vestida de poder, vestida de estatus, vestida incluso de la tradición romana, porque esta poltroncita recuerda mucho pues los famosos banquetes romanos, ¿verdad? Semiacostados para ser frugales y Sí, comer. sí, Y también acostado. podremos ver cómo esta sirvienta afrodescendiente que aparece en las primeras representaciones del cuerpo negro en la pintura moderna en este momento, pues precisamente también podría entenderse que no son cuerpos desnudos, que eran los cuerpos de trabajadoras nada más, sino que también están vestidas de trabajo, en este caso, cuerpos que llevan siglos y siglos de opresión. Y por eso yo cerraría con una obra que es muy cercana a esta pintura en términos de composición, una obra literaria, que es Germinal de Émile Zola. Ok, En Germinal de Émile Zola es la primera vez que se retrata o que aparece literariamente un minero. Para un país también minero como Chile creo que es importante esa genealogía, porque es la primera vez que alguien se atreve a escribir sobre el negro, pero como el negro que proviene de las minas, como ese negro que da otro tipo de pieles, laceradas y demás. Y Solá, como buen naturalista que describe un montón, pues trata de hacer una pintura de los tipos de negro. Entonces, si Solá hubiese sido llevado a la pintura, y recuerden que tuvo una cercanía con Manet, y sí, una distancia también con Manet, si la literatura pudiese ser pintura, dice Solá, no habría los suficientes tipos de negro para mostrar todos los negros que hay en una mina. Entonces, eso implicaría que la pintura tampoco haría justicia a la cantidad de cuerpos que hay en el mundo, sino que son abstracciones, generalizaciones de un cuerpo ideal, de un cuerpo abstracto. y yo quiero, nada, solamente permíteme cerrar, porque justamente desde los oscuros y los negros, De Van Gogh, claro. los comedores de patatas revestidos de la tierra, Uh-huh. de la patata, de la papa, la que plantan, ellos son como si fueran tierra, como si fueran la tierra o la patata llena de tierra. Y aquí estoy, bueno, en esta imagen que rápidamente pegué, estoy conversando con Nancy también, este cuerpo material, este cuerpo distinto de otro, pero también en este caso, cerrando este super podcast, el primero y tal vez de muchos, a lo mejor vamos a descubrir que esto nos viene muy bien. Revestido así como en Germinal le da lugar a los revestidos de la tierra de la mina, de los múltiples negros. También Vincent Van Gogh los revistes de el color tierra, comen tierra, se visten de tierra, pareciera que esos rostros son también esa patata arrugada, recién sacada, el cuerpo material, desnudo, vestido, y la pregunta que nos hicimos hoy día, que pudimos conversar de manera tan amena, Ángel. Te lo agradezco muchísimo, te agradezco la conversación, agradezco que hayamos podido sacar varias voces, que ganas de tener mucho más rato y invitarle un cafecito y un jugo también a las chiques para conversar